Bienvenidos al podcast semanal del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Este día estaré leyendo el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 18, versículos 1 al 17, en la versión Nueva Traducción Viviente. Luego, meditaremos brevemente en este pasaje. Oramos para que el Espíritu Santo de Dios edifique a su iglesia a través de este tiempo. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat y las ciudades vecinas. David también conquistó la tierra de Moab, y los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadadezer, rey de Soba, hasta Hamat, cuando Hadadezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó 1,000 carros de guerra, 7,000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadadezer, David mató a 22,000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadadezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y de Cun que pertenecían a Hadadezer. Tiempo después Salomón fundió el bronce y moldeó un enorme tazón de bronce llamado el Mar, además de las columnas y los diversos objetos de bronce usados en el templo. Cuando Toi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadadezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de oro, de plata y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, junto con el oro y la plata que había traído de las otras naciones, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalec. Abisai, hijo de Sarbia, aniquiló a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal, puso guarniciones militares en Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Este pasaje dentro del libro es parte de un bloque donde el cronista nos enseña acerca de los triunfos de David sobre los enemigos y la extensión del reino. No debemos de dejar de ver que en 2 ocasiones el cronista menciona que el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Debemos de poner atención cómo comienza este pasaje. Empieza con este conectivo después, que nos hace mirar inmediatamente al contexto del capítulo 17, donde nos habla acerca de ese pacto de Dios con David. Viendo esto, podemos entender que el capítulo 18, todos esos triunfos que nos menciona, es cumplimiento de la promesa de Dios. Esa victoria sobre los enemigos, la expansión del reino, es el cumplimiento de ese pacto que había hecho Dios con David. Pero nosotros debemos de ver aún más allá. Debemos de entender que ese pacto apunta directamente al Mesías, a ese rey de un reino eterno. Nosotros somos
parte de esa promesa, los beneficiarios de esa promesa, donde ahora ese rey gobierna y va extendiendo su reino. Quiero hoy que pensemos en esto. ¿Cuántas veces no queremos luchar? Pensamos o decimos que vivir bajo los estatutos de Dios es difícil. O hay partes de mi vida, aspectos de mi carácter que no he podido someter al reino de Dios. Pienso que es complicado vivir bajo sus estatutos, pero Dios ha prometido que establecería su reino eterno por medio del Rey Jesús. Esa palabra se está cumpliendo en cada uno de nosotros, pero es necesario que así como David peleó y humilló a los enemigos, también nosotros, sometidos a su palabra, podamos vencer esos enemigos e ir expandiendo ese reino de Dios en nuestra vida. ¿Meditamos el día de hoy? Podemos hacernos estas preguntas. ¿Medité hoy? ¿Sometí mi vida al mandamiento de Dios al escuchar su palabra? ¿Estamos permitiendo que Jesús y su reino eterno se establezca en mi vida? Que no solamente quede en una reflexión, sino que verdaderamente a través de la palabra meditada podamos someter cada aspecto de nuestra vida a esa promesa cumplida, a ese Mesías estableciendo su reino eterno. ¿Qué partes de mi vida aún he dejado fuera del gobierno de Dios? Debemos de entregar toda nuestra vida, que el gobierno de Dios sea completamente en nosotros. También podemos ver que entre los triunfos de David sobre los enemigos, otros reyes le reconocían, le entregaban regalos, le entregaban obsequios, pero David no se quedó con esa gloria, sino que reconoció que era la obra del Señor, como nos dice en el versículo 11, Él dio todos esos regalos para Dios. Si está Dios permitiendo el glorioso privilegio de poder acercarnos a su palabra y que este reino vaya creciendo en nosotros, recordemos siempre que no ha sido nuestras fuerzas ni habilidad, es la promesa del Señor cumpliéndose en nosotros. No querramos robar la gloria de nuestro Dios. Reconozcamos siempre que es su obra la que nos ha traído hasta aquí, la que ha estado con nosotros, quitando todo lo malo de nuestra vida y estableciendo ese reino eterno en nosotros. Oramos para que este reino eterno, donde Jesús es el Rey, vaya creciendo más y más diariamente en la vida de cada uno de nosotros, que en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Él, cada uno de nosotros pueda someter su vida entera a ese Rey en un reino eterno. Les invitamos a compartir este podcast con tus contactos y a visitarnos en nuestras redes sociales, en la página web www.meditacionbiblica.com, en YouTube y Facebook como Meditación Bíblica Internacional y en Instagram como Meditación Bíblica.